Chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ivana y el día de hoy les voy a acompañar resolviendo la ficha de la semana número 4, que vendría a ser la ficha de la semana 14, como ustedes la conozcan. Recuerden que ahorita los proyectos serán mensuales, así que terminando esta ficha terminamos el primer proyecto del primer mes. Así que pues sin tanto decir, vamos a ver el video. Para esta semana nos dice la ficha que vamos a trabajar con las materias de lengua y literatura, matemáticas, estudios sociales, ECA, educación física e inglés. Pero si ya hemos revisado la ficha, nos hemos dado cuenta que algunas materias están escritas en la ficha y no están. Por ejemplo, matemáticas, nos dice la ficha que vamos a trabajar con matemáticas, pero si revisan las fichas se dan cuenta de que no hay actividades de matemáticas. En cambio, ciencias naturales sí tenemos algunas actividades y la ficha no lo tiene escrito. Así que yo he organizado las materias que sí vamos a trabajar en esta ficha, en esta semana. Vamos a verlas. En esta semana trabajaremos con la materia de lengua y literatura, ciencias naturales, estudios sociales, ECA, que es educación cultural y artística, educación física y por último tenemos a la materia de inglés. Ahora vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para esta semana. En esta semana vamos a necesitar nuestro libro de décimo. Los que están en décimo seguramente tenemos el texto integrado y los que están en octavo o noveno, seguramente tengo personitas aquí que son de octavo y noveno y no tienen este libro. No se preocupen porque lo que vamos a utilizar básicamente del libro son algunas lecturas que las tenemos aquí y yo les estoy dejando las lecturas más adelante en el video donde lleguemos a esa parte. Les dejo la lectura para que pausen el video y la puedan ver. Vamos a necesitar las cosas básicas, los que son las hojas a cuadros o a líneas, papel bond, recuerden que es lo que ustedes tengan, también reglas, pinturas, colores, todas estas cosas. Poco a poco vamos viendo qué necesitamos, ya que algunas personas lo hacen de alguna manera, otros necesitan marcadores para decorar, otros o incluso otras personas no necesitan eso de aquí, solo el libro, ya que llevan su portafolio, sus actividades en digital, es decir, en la computadora. Eso ya sería otro proceso, ahí solo necesitarían su computadora. Estos serían todos los materiales. Como primera actividad, empezamos con actividades de lengua y literatura. Vamos a ver las actividades de lengua y literatura. Para las actividades de lengua, como tema, tenemos textos literarios y no literarios y también el lenguaje positivo. Aquí, para empezar, tenemos un ¿sabías qué? Un dato sobre lo que es el lenguaje positivo. Así que pues siempre se los estoy dejando con imágenes muy chévere, vamos a verlo. Utilizar un lenguaje positivo puede transformar la vida de las personas, ya que ayuda a mejorar la forma de comunicarnos y relacionarnos, tanto con nosotros mismos como con los demás. Influye directamente en la forma en que podemos percibir y tener una visión del mundo que nos rodea. Utilizar un lenguaje positivo saca lo mejor de nosotros mismos. Las palabras tienen un enorme poder, son capaces de lograr un efecto inmediato en nuestro estado de ánimo. Como ya vimos en el dato, lo que acabamos de ver nos habla sobre el lenguaje positivo. Démonos cuenta que el lenguaje positivo influye muchísimo en las personas, en nosotros mismos. Tener una buena vibra, como decimos, tener un lenguaje positivo nos ayuda muchísimo. Siempre es súper bien, súper chévere mejor ser positivos. Y tomemos en cuenta que no está cool que le hablemos con otras personas sobre sus metas con lenguaje negativo y no lo van a lograr, porque aunque no lo crean, nuestras palabras pueden lastimar muchísimo a las otras personas. Siempre es mucho mejor utilizar un lenguaje positivo. Referente a esto, tenemos dos actividades. Vamos a ver qué nos dice la primera actividad. Lee con atención el siguiente párrafo y vuelve a redactarlo, pero utilizando un lenguaje positivo y propositivo. Allí tienen este cuadrito que les aparece en pantalla, donde tenemos escrito en el párrafo negativo, tenemos un párrafo sobre los jóvenes que no son imaginarios, pierden su tiempo, tenemos una actitud cobarde y llorona. Esto, es decir, está hablando de los jóvenes, de nosotros, de la generación Z, en forma negativa. Ahora tenemos otro espacio al lado y ahora tenemos que hablar sobre el mismo tema, sobre nosotros, sobre los jóvenes, pero con un lenguaje positivo.
Podemos decir muchísimas cosas. Nosotros los jóvenes de hoy en día tenemos muchísima imaginación, protestamos. Siempre, creo que sí han escuchado en la CDMX, en México, en todos los lugares, que los jóvenes siempre están protestando por los derechos de las personas, haciendo justicia por algunas cosas. En la generación Z, recuerden que ustedes, nosotros, todos aquí los jóvenes, somos el futuro del mundo. Tenemos que hablar muchísimas cosas positivas de nosotros mismos y va a ser muy fácil porque tenemos muchísimas. Esta sería la actividad 1. A continuación les voy a dejar mi párrafo positivo para que se puedan guiar. Luego de esta actividad, para realizar la segunda actividad, antes también tenemos un párrafo, un ¿sabías qué? Algo súper importante que nos habla sobre los textos literarios y los textos no literarios. Vamos a ver. Las diferencias entre el texto literario y el texto no literario son bastante claras. El texto no literario solo busca informar, como lo hace una noticia, dar instrucciones, como por ejemplo una receta de cocina o el manual de algún objeto. En cambio, el texto literario, a pesar de que puede tener la información de enseñar, siempre presenta un lenguaje especial que le brinda belleza al texto, como un cuento, una fábula, entre otros más. Ya vimos un poco acerca sobre lo que son los textos literarios y los textos no literarios. Si se dan cuenta, los textos literarios utilizan un lenguaje bonito, se puede decir así, como las poesías, algo que nos hace inspirar, cosas así como cuentos, fábulas, poesías, poemas. Todo esto nos gusta inspirar, alegrar el día. En cambio, los textos no literarios no buscan nada de eso, incluso tienen un lenguaje diferente. Estos solo nos buscan dar una información clara y precisa, como las noticias, cuando nos hablan de algo, nos hablan así, hasta utilizan un lenguaje muy diferente que a las poesías y a los poemas, si se han dado cuenta. O las instrucciones de algún objeto, las instrucciones, las recetas para hacer un pastel o algo, siempre nos dan la información. Es muy diferente a un poema, una poesía, una fábula. Estos son algunos ejemplos de textos literarios, lo ven, poesías, fábulas, cuentos, y acá otros ejemplos de textos no literarios, como las noticias, recetas, instrucciones, etc. A base de esto tenemos, es muy importante saber esto, y a base de esto y de lo anterior sobre el lenguaje positivo, vamos a resolver la actividad número 2. Vamos a ver qué nos dice. Escribe un texto no literario con lenguaje positivo y un texto literario con lenguaje negativo. Los textos deben ser mínimo de media carilla de una página. Recuerda guardar todos tus trabajos en el portafolio del estudiante. Así nos dice la actividad número 2. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente si ven, todo tenemos que ir guardando en nuestro portafolio. Vamos a escoger una hoja, líneas, a cuadros, lo que tengamos, y vamos a escribir un texto literario. Sí, aquí nos habla con lenguaje negativo. El tema de los textos es libre, aquí no nos da un tema específico sobre los jóvenes, la naturaleza, idiomas, no. Ustedes pueden escoger el tema que ustedes quieran. Esto hace que la actividad sea súper chévere, y si escogen un tema que les guste, pues van a hacer la actividad mucho mejor. Recuerden que son dos textos, un texto no literario con lenguaje positivo y un texto literario con lenguaje negativo. Vamos a utilizar los dos tipos de textos y los dos tipos como de energía positiva y negativa. Aquí ya les dije, pueden escoger el tema que ustedes quieran, y recuerden hacerlo algo un poco largo. Inspírense en full si es un tema que les gusta, ya les dije que lo van a hacer hasta full largo. Aquí nos dice que como mínimo tiene que ser de media carilla de una página. Cuando tengamos todo esto, vamos a ir archivando en nuestro portafolio estudiantil. Esas serían todas las actividades de lengua y literatura. Vamos con las siguientes actividades, que son ciencias naturales. Para las actividades de ciencias naturales tenemos como tema impacto de las actividades humanas en los ecosistemas. Para empezar, tenemos una lectura en la página 20 de la ficha, que seguramente ya la tienen, sus profesores ya se las pasaron, o si no, la pueden descargar. Voy a tratar de dejárselas abajo en el link de la descripción. Esta lectura la he hecho como un resumen para que lo puedan entender mejor. He hecho un resumen porque si la pongo a leer todo, me voy a llevar mucho tiempo. Mejor vamos a ver el resumen que les hice. Tenemos muchas actividades del ser humano que afectan a los ecosistemas,
pero entre las principales tenemos a la destrucción y la fragmentación de los hábitats. Recordemos que destrucción viene de destruir, ¿no? Si sabemos que es destruir, acabar con un ecosistema, con un hábitat. Y fragmentación es un proceso de cambio que aparece en los hábitats, en la tierra. Miren estas imágenes, ¿lo ven? Lo que era originalmente una superficie de vegetación, ven, ahora ya solo hay vegetación en pocos lados, pocos terrenos. Ahora se transforma en un conjunto de fragmentos desconectados y aislados entre sí, ¿ok? Esto es la fragmentación. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos la causa de esto de aquí? Pues talando los árboles, ¿sí? Realizando lo que es la tala de árboles o la explotación de la madera, los incendios forestales. ¿Sabían que el aumento de terrenos para la agricultura y vivienda también han producido la destrucción de muchos ecosistemas? Porque si nosotros vamos a vivir en un campo abierto, ¿ok? Nos mudamos, por decirlo así, ahí existía un ecosistema y nosotros vamos a destruir eso para construir nuestra casa, nuestro hogar. Entonces que estos ecosistemas se van a ir y obviamente se van a perder, ¿sí? Esto pasa debido a que el crecimiento de la población es acelerado, es decir, que las personas están creciendo, el pueblo está creciendo de una manera acelerada. Otra actividad que hacemos los seres humanos que afecta a los ecosistemas es la contaminación del ambiente, ¿sí? Esto pasa porque hacemos el uso de herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, residuos industriales, derrames de petróleo y residuos de la actividad humana. Sí, estos son cosas que más los fertilizantes y esto que utilizamos en los campos. Esto constituye la causa de la destrucción de los ambientes de la vida terrestre, y no solo de la vida terrestre, de los animales de tierra, sino también de los animales acuáticos, ya que les producen enfermedades y ahí luego la muerte, pues en algunos seres vivos. Por ejemplo, los derrames de petróleo en los mares, ¿sí? O en los ríos y lagos, en todo lo que es agua, producen daños a la fauna marina, es decir, a los animales marinos, a los que están en el mar, a los que están en el mar, ríos, lagos, lagunas, etc. También les perjudican las aves, ¿sí? Perjudican la pesca y las actividades recreativas de las playas. No va a estar bonito pues estar allí con petróleo y viendo a los animales muriéndose, ¿no? Eso también limitan el ingreso de la luz para la fotosíntesis de algas y vegetales. La mayor proporción de contaminación proviene del petróleo industrial y motriz, ¿sí? El aceite quemado que llega hasta los océanos a través de los ríos y quebradas contamina full, ¿sí? Estas son algunas cosas, algunas actividades que causan la contaminación del ambiente. Ya nos dijo que lo que más afecta es la contaminación que proviene del petróleo industrial y el motriz, y pues el aceite quemado y esto de aquí, ¿ok? Hemos tenido 3 causas principales que afectan, ahora vamos a ver la tercera, que es la sobreexplotación. La sobreexplotación es básicamente la captura de las especies, la desaparición de las especies. Miren que estamos capturando a muchos animales o plantas que son llamativas, no sé, que piensan, las llevan a vender y todas estas las capturan, las roban, las sacan de un ecosistema y puede producir cambios ecológicos sustanciales, ¿sí? Aquí hay full lo que tenemos, la desaparición de especies. Por ejemplo, la sobrepesca en los mares de todo el mundo está produciendo escasez de pescados y la muerte de animales marinos que se alimentan de los peces. Sí, la sobrepesca, está bien pescar, es una actividad humana natural, ya, pero no lo tenemos que hacer algo tan exageradamente como dice la sobrepesca, ¿sí? Y esto, como ya hay escasez de pescados, pues hay algunos animales que se alimentan de los pescados, y estos animales, al ya no haber pescados, ya no tienen alimento, por lo que también pasan a la etapa de la muerte. Así otros animales que se alimentaban de esos también, y entonces así es como van desapareciendo todas las especies, ¿sí? Esto es otra causa que tenemos, otra causa principal que realizamos los humanos que afecta a los ecosistemas, a los animales, al medio ambiente. Ya vimos cómo las actividades humanas afectan a los ecosistemas cuando realizamos la sobreexplotación, actividades de como quemar la basura y todo esto
cómo afecta a los ecosistemas. A base de esto tenemos dos actividades. Vamos a ver lo que dice la primera. La primera básicamente nos dice que respondamos preguntas. ¿Sí? Responde a las siguientes preguntas. Allí tenemos dos preguntas. Vamos a ver la primera. ¿Piensas que el ser humano podría mejorar su relación de consumo con los recursos naturales de manera que sea proporcional para todos los seres vivos que lo habitan? Aquí la pregunta en sí nos dice que si podríamos cambiar al mundo, si podríamos mejorar a los ecosistemas, si podríamos dejar de lastimarlos tanto. Yo pienso que sí lo podríamos lograr cambiando algunas actividades, dejando de talar los árboles y cosas así. En mi opinión creo que sí lo podríamos hacer. Mi respuesta sería sí. Y seguido tenemos una mini pregunta que nos dice ¿cómo lo harías? Sí, la pregunta anterior solo nos daba acceso a una respuesta de sí o no. Mi respuesta fue sí. No sé cuál fue la de ustedes. A base de mi respuesta, que fue sí, yo diría que lo podríamos hacer evitando la tala de árboles, evitando también muchos productos que usamos en el suelo como fertilizantes, muchos otros más que desgastan al suelo, hacen que el suelo sea más débil y ya deje de producir tanto como antes, ¿ok? También tenemos que evitar full lo que es la quema de basura. Recuerden que tenemos que separar en lo que es orgánico y lo que es inorgánico. Lo orgánico, que son los restos de comida, las frutas, lo que se puede pudrir en el suelo, eso sí lo podemos como tirar a la tierra, pero no al pavimento, tampoco vamos a ensuciar las calles, sino a la tierra, algo donde se puede descomponer. Obviamente lo inorgánico también se puede descomponer en el suelo, pero esto le afecta muchísimo a la tierra y se lleva muchísimos años en descomponerla. Así que lo inorgánico se lo llevaría como el carro de la basura o así, pero no lo debemos de quemar. Esto sería como lo que yo respondería a mi pregunta. En su opinión, ustedes pueden ver qué responden. Luego vamos con la siguiente actividad de ciencias naturales. Vamos a crear en una hoja de cuaderno o en una reciclada acciones sencillas que le recuerden a nuestra familia reducir el impacto que generamos al medio ambiente, a los ecosistemas. Básicamente vamos a escoger una hoja, puede ser de cartulina, papel bond, lo que ustedes tengan. Aquí podemos ser muy creativos y podemos hacer hasta un mapa con imágenes. En el medio podríamos escribir el título. Podría ser el título reducir el daño a los ecosistemas, dañar menos a los ecosistemas, no contaminar tanto al medio ambiente, lo que ustedes quieran, y alrededor poner imágenes, por ejemplo tal vez una persona quemando basura y un círculo motivando a que esto no se haga. Así poder hacer un mapa, una hoja llena de esto, que esté súper chévere, algo que se vea con muchas imágenes, pero a la vez ordenado, decorado. Utilicen full su imaginación. Esto lo pueden indicar obviamente a su familia y igual tienen que guardarlo en su portafolio, en su caja de portafolio, para tenerlo como evidencia. Ahora sí que tengamos todo esto, y estas serían todas las actividades de ciencias naturales. Ahora seguimos con las actividades de estudios sociales. Para las actividades de estudios sociales tenemos como título Desarrollo del capitalismo y avance del imperialismo. Aquí nos encontramos con tres actividades súper sencillas en estudios sociales. Vamos a ver la primera. Lee el texto sobre los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales del texto integrado del estudiante de estudios sociales. Este se encuentra en el texto de 10º año de Educación General Básica Superior. Se encuentra en la página 60. Aquí les estoy dejando las lecturas para las personas que son de 8º o de 9º y pues no tienen el texto integrado de 10º. Aquí pueden pausar el video y analizar y leer full bien las lecturas. Muy bien, aquí está lo que les dije, que vamos a necesitar nuestro texto integrado y full más por la parte de estudios sociales. Vamos a buscar en estudios sociales la página 60, donde nos habla de los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales. Un poco se trata sobre que cuando los estados latinoamericanos se hicieron independientes, ya no eran esclavos ni nada de esto, necesitábamos a alguien que nos gobernara, ¿verdad? Y todos los de poder se peleaban por gobernar a Latinoamérica, a los estados latinoamericanos, pues sí, todos querían acceder al poder para obviamente tener un poder mucho más grande. De esto nos habla un poco
Igual como siempre les estoy haciendo resúmenes con imágenes, letras, todo súper chévere. Aquí también he leído, analizado y he sacado un resumen exclusivamente para ustedes. Así espero que lo entiendan súper bien el resumen que les he dejado. Vamos a verlo. Los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales. Cuando los estados latinoamericanos se independizaron, es decir, dejaron de ser esclavos, se hicieron independientes, libres. Ya que los estados se independizaron, necesitaban a alguien que los gobernara. Para lograr esto, los estados latinoamericanos pasaron por un proceso muy complejo, porque todos los grupos de poder querían gobernar los estados, porque pues, ¿quién no quería gobernar a los estados latinoamericanos? Todos, ¿no? Esto hacía que existieran conflictos entre los grupos de poder por la causa de que todos querían gobernar. Esta situación, estos problemas, llevó a que existiera una forma de gobierno. Esta fue nombrada el caudilismo. Esta, como ya lo dije, era una forma de gobernar que apareció en el siglo XIX. Este gobierno estaba formado por líderes de poder y miembros de la élite social. Y fue así, pues, luego de pasar tiempos intentando ver quién gobernaba, fue finalmente que ganó el caudilismo. Este modelo de gobierno se quedó gobernando por mucho tiempo en los estados latinoamericanos. Ese fue el resumen que les hice, espero ayudarles full, espero que me entiendan. Sí, esto trata básicamente de que todas las personas, cuando los estados latinoamericanos ya se hicieron independientes, necesitábamos a alguien que nos gobernara, y pues todas las personas querían gobernarnos. A base de esto nació una forma de gobierno que se llamaba tal y así. Esto lo trata, ¿ok? A partir de eso vamos a hacer la actividad 2 y la 3, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice la actividad 2. Con base en el texto anterior, realiza la siguiente actividad. En cada palabra mayúscula, por ejemplo, generar, relacionar y desarrollar, tenemos una pequeña actividad, ¿ok? En general nos dice que vamos a hacer un listado de ideas sobre el tema. Es decir, en general vamos a coger una hoja, ya sea cuadros, lo que estén haciendo, escribimos estudios sociales, escribimos la actividad 1 y luego pasamos a la 2 y hacemos como título lluvia de ideas o lista de ideas, como ustedes le quieran escribir, y ahí pues, como lo dice, vamos a poner muchas ideas sobre el tema. Por ejemplo, el proceso que pasaron los estados latinoamericanos fue complicado. Otra idea fue extenso, ya que todas las personas de poder lo querían gobernar, hubo problemas, etcétera. Muchas ideas las vamos a escribir. Luego que ya tenemos generar, que es la lista de ideas, vamos a pasar a relacionar. ¿Qué nos dice relacionar? Relaciona con una línea o colores las ideas que tengan en común y explica el por qué. Bien, ya tenemos nuestra lluvia de ideas en una hoja, ¿ok? Ahí la tenemos. Ahora vamos a relacionar con colores. Por ejemplo, a las ideas que estén en común las relacionamos con un mismo color. Aquí les dejo un ejemplo de cómo lo hice yo, ¿ok? Vamos por ejemplo, a relacionar dos ideas. Una idea les podría decir el proceso de los estados latinoamericanos. Bueno, sería el proceso de organización de los estados latinoamericanos fue complejo, complicado. Y otra idea que tenía tal vez explicada por acá fue esto, podría ser todas las personas de poder querían gobernar a los estados latinoamericanos. Yo podría unir esta idea con la de acá, ¿no? Porque tienen en común. Por ejemplo, el proceso de los estados, de la organización de los estados latinoamericanos fue complicado. ¿Por qué? Porque todas las personas de poder querían gobernar a los estados latinoamericanos. ¿Lo entienden? Tenemos que relacionar. Otra idea tal vez podría ser, podemos relacionar tres ideas con un mismo color. Por ejemplo, otra idea que puede nacer sería, gracias a esto nació el caudilismo. ¿Lo ven? La idea que teníamos acá llega acá y de ahí cruza al lado de acá. ¿Cómo nos quedaría? El proceso de organización de los estados latinoamericanos fue complicado. Cruzamos acá. ¿Por qué? Porque todas las personas de poder querían gobernar a los estados latinoamericanos. Y ahí la unimos con la idea que tenemos acá. Y gracias a esto, pues, nació este proceso de gobernación, el caudilismo. ¿Ok? Ven, aquí hemos unido tres ideas. Lo común sería hacer dos, pero aquí les indico que también podríamos hacer tres,
2, pero obviamente de 2 en adelante, no podemos relacionar solo una idea. Eso sería lo que es relacionar. Está súper fácil. Básicamente las ideas que tuvieron en la lluvia de ideas ahora las van a relacionar. Aquí ya les di un ejemplo, espero que les sirva. Ahora seguimos con el último, que es desarrollar. ¿Qué nos dice desarrollar? Desarrollar. Haz un mapa mental con conceptos, dibujos, conectores sobre el tema. Bien, lo que vamos a realizar es un mapa mental. Aquí podemos lucirnos, hacer con muchos colores, dibujos, ideas, decorarlo full chévere. Por ejemplo, este es un ejemplo de un mapa mental, o este de aquí. Ven que es súper grande. También podemos hacer, no sé si lo piensan, hacer un árbol y tal vez aquí en el centro el tema y por allí imágenes, dibujos, conectores. El tema sería los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales. Ese sería el tema, ¿ok? Y de ahí derivamos. Podemos incluir hasta ideas, de las ideas que vimos anteriormente. Fue un proceso complicado y ahí podemos poner un dibujo de algo complicado, podría decir. También otro conector por allá. Todas las personas, hubo problemas, hubo conflictos, ya que todas las personas de poder querían gobernar los estados latinoamericanos. Ahí también podemos hacer un dibujito de personas peleando por quién quiere gobernar a los estados latinoamericanos, y así hacer full lluvias de ideas con full imágenes, colores, hacernos entender de la mejor manera, utilizar full la creatividad. Aquí se usa la morra de los plumones. Esta sería la actividad 2 de estudios sociales. Vamos con la actividad número 3. La actividad número 3 nos dice que vamos a responder preguntas, ¿sí? Hay 2 preguntas. Vamos a ver qué nos dice la primera pregunta. La primera pregunta nos dice: ¿cuál es el valor de la independencia y libertad para las naciones en la actualidad? Esto respondámonos nosotros mismos. Recuerden el valor de nuestra independencia, de ser libres. Recuerden que antes sabían lo que es la esclavitud, los esclavos, todo esto, les hacían trabajar muchas horas, eran maltratados, pero esto ya no hay. Bueno, básicamente la libertad así al mil nunca la vamos a tener, ya que siempre vamos a estar atados a algo, bajo las órdenes de algo, pero sí es mucho mejor la situación de ahora que la situación de antes, obviamente. Así que ustedes mismos digan cuál es el valor de su libertad, de ser libres. Yo creo que es algo muy grande, ¿no creen? Así es algo súper bueno. La libertad que tenemos ahora la debemos valorar muchísimo. Esa sería la pregunta número 1. Vamos a ver qué nos dice la pregunta número 2. ¿Cómo influyó el desarrollo del capitalismo en las sociedades latinoamericanas en la actualidad? Si se dan cuenta, todas las preguntas nos está dejando en la actualidad, es decir, vamos a responder todo referente a la actualidad. Nos habla sobre el desarrollo del capitalismo, cómo se tomó esto las sociedades latinoamericanas. Recuerden que el capitalismo es como el capital, lo mismo lo dice, es un proceso, alguien que nos gobierna. En este caso, pues el presidente podría ser. El capitalismo es algo de la sociedad, lo que tiene nuestro dinero, básicamente nuestra economía. Aquí les digo un poco de mi concepto, así como yo lo veo, pero igual les voy a dejar el concepto que da Google, el concepto propio del capitalismo. El capitalismo es el sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción. Es la importancia del capital como generador de riqueza y es la asignación de los recursos a través del mecanismo de mercado. Lo ven, es básicamente, como les decía, alguien que lleva nuestras riquezas, que tiene que ver con la sociedad, algo social, la economía y todo esto. Así vamos a responder la pregunta: ¿cómo nos tomó? ¿Cómo Latinoamérica le aceptó que tuviéramos un capitalismo? En este caso, que tuviéramos alguien que nos gobernara, que llevara nuestras riquezas, nuestra economía, nuestra sociedad, todo esto de aquí. ¿Cómo se lo habrá tomado los estados latinoamericanos? Piénsenlo ustedes. Yo creo que bien, porque eso era lo que buscábamos, ¿no? Que alguien nos gobierne. Obviamente siempre va a haber lo que es la corrupción y todo esto, pero estamos a esto comparado con los años anteriores, los siglos anteriores, esto está mucho mejor, ¿sí? Es igual el criterio de cada cual. Ahí responden esto y ahorita ya acabaríamos con las actividades de estudios sociales. Ahora seguimos con las actividades de ECA. Vamos a ver. Para las actividades de ECA tenemos, recuerden que yo les digo ECA, pero es educación cultural y artística, dibujo, como lo llamen ustedes.
Para estas actividades tenemos como tema ámbito internacional y los conocimientos y habilidades perceptivas. Aquí básicamente ha llegado la hora de presentar nuestro museo. Si se acuerdan, en la semana anterior, en la semana 13, hicimos nuestro museo con figuras y esto lo habíamos guardado en nuestra caja o portafolio y lo tenemos por ahí. Pero recuerden que nunca lo expusimos, nunca, como decirle, le hicimos la exposición de nuestro museo a nuestra familia. Nunca lo hicimos. Ahora sí vamos a hacerlo, vamos a sacar otra vez nuestras figuras y podemos leer otra vez la información sobre nuestro museo, sobre lo que hayamos hecho, para que recordemos un poco. Quizás se nos olvidó algo, ahorita reportamos un poco más. Y ahora sí, ya vamos a invitar a nuestra familia a que vea nuestra exposición. Aquí la ficha nos sugiere seguir 4 pasos, ¿ok? Aquí vamos a ver cuáles son esos pasos. 1. Invita a tu familia a observar y escuchar el trabajo que realizaste. El paso número 1, invitar a nuestra familia. Vamos a hablar con nuestros padres, hermanos, lo que tengamos, si vivimos con nuestros abuelos, primos, etcétera. Vamos a hablar con ellos. Recuerden que solo con la familia que está en la casa, ¿sí? Vamos a hacer que todos estén desocupados en 1 hora, porque no va a venir uno por uno, si van a venir todos en conjunto, a todos les vamos a dar la exposición, pero al mismo tiempo, ¿ok? Para que se organicen y tengan todos un espacio libre para nuestra exposición. Vamos a ver el paso número 2. Realiza preguntas a tu familia sobre qué les pareció tu exposición, cómo se sintieron al ver su patrimonio familiar plasmado en un museo. Registra las respuestas en tu cuaderno. Bien, esto ya sería después, o sea, ya entra nuestra familia, ya están aquí, les exponemos sobre lo que hayamos hecho, sobre nuestro museo, nuestro patrimonio y todo eso, y luego de que ya vieron, ya hicieron sus preguntas, ahora nosotros vamos a preguntar. Aquí nos da algunas preguntas que podemos hacer. ¿Qué les pareció, por ejemplo, familia, qué les pareció mi exposición? Y a lo que te respondes lo puedes grabar para luego pasarlo a tu cuaderno o a ir anotando las respuestas, ya que esta hoja de las respuestas también la añades a tu portafolio estudiantil. Vamos a ver el paso número 3. Si es posible, toma fotografías o graba tu exposición. El paso número 3 es como una recomendación, algo que podrías hacer. Sí, y estaría súper chévere que con tu celular ubiques tu celular en algún lugar de la sala donde vayas a realizar tu exposición. En este caso creo que sería en tu cuarto, en tu habitación, o donde lo vayas a hacer, y grabes cuando estás exponiendo y todo, para también tenerlo como evidencia. O también puedes tomar fotografías. Sí, eso es como una opción, porque ya que algunos quizá no pueden grabarlo, igual van a tener respuestas y pueden hacer un resumen y ubicarlo en su portafolio estudiantil para tenerlos de evidencias, pero de otra manera. Vamos a ver el paso número 4. 4. No olvides guardar en tu portafolio estudiantil todas las actividades realizadas. Vieron, el paso número 4 es lo que les acabé de decir, de guardar todo nuestro portafolio estudiantil para tener como evidencia que sí hemos realizado estos trabajos. Estas serían todas las actividades de ECA. Así se pueden lucir hablando con su familia, hay más confianza, nos podemos soltar un poco más, ¿ok? Ahora seguimos con las actividades de educación física. Vamos a verlas. En las actividades de educación física tenemos como tema movimientos artísticos expresivos. Reflexionemos un poco el tema que nos dice, movimientos artísticos expresivos. ¿A qué se le vienen? Que son movimientos, a través de los movimientos expresamos algo, ¿no creen? Expresivos, de comunicarnos. Podría ser el lenguaje, pero a través del movimiento, otro tipo de idioma, se podría decir así, ¿ok? Ahora, a base de eso, nos dice que vamos a ser el director de una gran obra. Así nos dice, soy el director de una gran obra, es decir, vamos a hacer una obra. Aquí nos habla sobre que vamos a crear una obra nosotros mismos. También nos dice que la podemos representar como un mimo, o representando, por ejemplo, si hacemos que somos un lobo, tal vez disfrazándonos del lobo, o como un mimo que ya les dije, según va el personaje que vayan a hacer. Y para realizar nuestra obra, pues vamos a seguir 5 pasos muy sencillos, ¿ok? Vamos a ver cuáles son estos 5 pasos. 1. Escribe una historia que representa el medio ambiente. Puedes usar la información del lenguaje y de ciencias naturales. Vamos a escribir una historia acerca del medio ambiente. No sé, se me viene que tal vez los ecosistemas, el medio ambiente solo puede ver en blanco y negro porque nosotros lo hemos destruido, y tal vez a lo que ya no talamos árboles, empezamos a cuidar al medio ambiente, empiezan a ver a color. No sé, a mí se me ocurre, pero sé que ustedes tienen mucha mejor imaginación que yo y lo van a hacer
muchísimo mejor de lo que yo les estoy diciendo. Yo solo les doy una idea así a lo libre. Igual ustedes se pueden inventar cualquier cosa súper chévere, ¿ok? Una vez que escribimos nuestra historia, vamos a seguir con el paso número 2. 2. Expresa cómo se siente cada ser que habita el planeta. Bien, no somos como el ser, como un oso o algo así para ver bien cómo se están sintiendo, pero nosotros nos podemos dar cuenta, o sea, cómo creen que ustedes se sienten los animales al ver que estamos destruyendo su casa, destruyendo su especie, matando a sus familiares, se podría decir así, a sus descendientes y todo esto. Pues yo creo que se sienten full mal, incluso pueden estar enojados por lo que nosotros les estamos haciendo, ¿ok? Podemos decir cómo se sienten, esa es mi idea de cómo se sienten. Yo creo que todos vamos a compartir algo de la idea en común, porque obviamente no se van a sentir bien por lo que les estamos haciendo, ¿no creen? Ahora, ese sería el paso 2, ¿ya? Y en el paso 1 escribimos nuestra historia, ahora expresamos cómo creemos que se sienten los animales, los ecosistemas, el medio ambiente en general. Ahora vamos al paso número 3. 3. Deja que fluya tu imaginación. Al final de la historia deja un mensaje de reflexión sobre el cuidado del medio ambiente. Bien, aquí si ven lo que les digo, que dejemos a nuestra imaginación que vuele. Igual podemos escribir nuestra historia desde ya, desde ahorita empecemos a escribir y ya tal vez estamos todos los días pensando en la historia mientras comemos, donde estemos pensando en la historia y tal vez se nos ocurre algo mucho mejor. Primero escribimos un borrador y pues borramos y cambiamos. Ya cuando la tengamos full lista, ya sabemos que no vamos a cambiar nada, ahí ya la pasamos, como decimos, a limpio y ahí ya para que esto guardemos en nuestro portafolio, ¿sí? Pero igual, como les digo, ya sería chévere que la escribamos desde ya para que si luego cuando no estamos durmiendo o estamos haciendo algo, vemos algo y se nos ocurre una idea, no sé. Y nos dice que dejemos un mensaje de reflexión. Nuestra historia pues tiene que tener un inicio, un problema y el desenlace, cómo se resolvió el problema. Y también nos dice que dejemos una reflexión acerca del tema, ¿ok? Sí, podemos, no sé, según su historia va esto, ¿ok? Pero dejar que no está bien que dañemos el medio ambiente, hacer reflexionar a la gente, básicamente. De eso se trata la reflexión, el mensaje. En el 4 y el 5 ya no serían como pasos, serían como sugerencias. Igual vamos a verlo. 4. Puedes representarlo vistiéndote de mimo, actuando o relatándote y dirigiéndote a los actores de tu historia. 5. Puedes arreglar un espacio, simulando un escenario teatral donde se pueda presentar tu obra a la familia. Aquí nos habla de que podemos decorar el espacio, por ejemplo, aquí, no sé, tal vez podría pegar algunas imágenes, algo que igual no afecte como a tu casa, ¿sí? No es obligatorio, por eso les digo, es como sugerencias. Y a lo que nos podemos vestir de mimos, yo creo que eso sí podemos hacerlo, pero también si ustedes tienen la oportunidad, o se pueden vestir normal, pero actuar dramáticamente. Recuerden, aquí, Drama Queen, entren full aquí en el personaje. Tenemos que, si es tristeza, reflejar la tristeza al 1000. Si estamos enojados, reflejar que estamos enojados, no sé, frustrados, tristes, felices, lo que sea, pero hacer notar nuestras emociones, ¿ok? Eso sería las actividades, las actividades de educación física. Están súper chéveres, lo vamos a hacer súper bien. Esfuércense en full y disfruten esas actividades, que sé que sí las disfrutamos. Eso ya serían las actividades de educación física. Ahora seguimos con las actividades de inglés. Y bueno, chicos y chicas, aquí nos encontramos con las actividades de inglés. Vamos empezando de una vez. Las actividades de inglés corresponden a la actividad 6, ¿sí? Y como título de esta actividad tenemos la importancia de la música. En mi vida es re importante y creo que en todos, o sea, todos tenemos un género que nos gusta, una música favorita, grupos, etc. Aquí tenemos el objetivo de esta actividad, sí, que los estudiantes podrán hacer preguntas usando palabras y comunicarse sobre diferentes expresiones culturales. Aquí empecemos con la primera actividad, que nos dice básicamente lee el texto. Ustedes tienen allí un texto, este texto, dejen ver, lo tienen en la página 21 y 22 de su ficha, en inglés obviamente. Aquí se los dejo en español para que lo puedan leer, ¿sí ven? Aquí se los dejo, pueden pausar el video para realizar la lectura. Básicamente nos da un dato. ¿Sabías que puedes controlar el estrés y curar una enfermedad con la música? ¿Ustedes sabían esto? Esto está
súper novedoso, ¿no? ¿Quién iba a pensar eso? Pues de esto nos habla la lectura. En algunas universidades los profesores ofrecen a sus estudiantes la oportunidad de reducir su nivel de estrés escuchando música o también tocando un instrumento, ¿sí? Que funciona eficazmente. Nos habla sobre los estudiantes tienen la oportunidad de componer canciones y tocar en una banda, ¿sí? Esto está súper, súper chévere la lectura. Luego de leer eso, vamos a ir a la actividad 2, ¿sí? La actividad 2 nos dice, complete el cuadro a continuación con la información del texto, es decir, con la lectura que justo les acabé de decir, les acabé de dejar. Primeramente nos vamos a encontrar con un cuadro que está en inglés, ¿lo ven? Aquí se los he traducido yo en español. Aquí tenemos how, cómo en español, we, por qué, what, qué en español, where, dónde, when, cuándo y what, quién, ¿sí? Aquí ven, está en inglés y en español, ¿sí? Y acá vamos para qué usamos estas palabras, ¿sí? El cómo para describir, para descripción, un proceso, ¿sí? El we, que es el por qué, para dar una razón a algo. El what, que es qué, es para objetos. Por ejemplo, ¿qué tienes en la mochila? ¿Qué traes para comer? Etcétera. El where, que es dónde, es para lugares. Por ejemplo, ¿dónde queda Guayaquil? ¿Dónde tienes la libreta? ¿Dónde traes el papelógrafo? Etcétera. El when, que es cuándo, lo utilizamos, como dice la palabra cuándo, para el tiempo, ¿sí? ¿Cuándo nos toca exposición? ¿Cuándo vamos a comer? ¿Cuándo se va a presentar la banda aquí en mi país? Etcétera, ¿sí? Para preguntar por el tiempo. Por último tenemos al wo, que es quién, ¿sí? Solo para personas. Por ejemplo, ¿quién es tu hermano? ¿Quién es la persona que está allí? Y así pues tenemos muchos más. Si ven, aquí les he dejado en inglés traducido y para qué usamos esas palabras, el cómo para descripción y ya vimos para qué usamos cada palabra, ¿sí? Ahora en el siguiente tablita, en la tercera tablita, tenemos un ejemplo con el texto que responde a una pregunta. Por ejemplo, el how, que es cómo, lo utilizamos para describir algo, un proceso. Aquí tenemos felizmente. ¿Cómo estudian? Felizmente. Ven, utilizamos el cómo para preguntar un proceso, algo, el proceso de estudio. ¿Y cómo estudian? Felizmente. Y yo les he ayudado aquí con lo que tenemos en la segunda tablita. Ustedes van a resolver la tercera, ¿sí? Basándose en la lectura anterior, lo van a poder resolver. Leen y allí buscan, por ejemplo, el por qué, una razón. Encuentran algo así y pues lo van escribiendo acá. Ahora vamos con la actividad número 3. Nos dice que después de leer el texto, si el de arriba, vamos a escriba preguntas con las respuestas que se dan a continuación. Escribe una pregunta para cada respuesta. Utilice las tablas para guiarlo, es decir, el cuadrito que justo acabamos de ver, esas tablas, ¿ok? Ya está resuelta, pero vamos viéndolo para guiarnos. Nos dice, ¿cómo estudian las personas que se relajan con la música? Estudian felices. Si ven, aquí utilizamos el cómo. ¿Lo ven? Ya, yo les voy a ayudar con la B y ustedes hacen la C, D, E y F. Sí, les voy a ayudar con la B porque la A ya estaba resuelta. B. Aquí, si se dan cuenta, tenemos la respuesta, ¿verdad? Si se dan cuenta, ahí no tenemos escrita la pregunta, tenemos escrita la respuesta. Because, que es, ya ahí nos está dando una clave. ¿Por qué? ¿Sí? Ahí ya, si la respuesta está con por qué, vamos a saber que la pregunta nos está preguntando por qué, una razón, ¿sí? La respuesta aquí tenemos por qué las personas que se relajan con música antes o después de cualquier actividad se sienten mejor. Y la pregunta, si ahorita no les suene, pero si ya leyeron el texto, la pregunta sería, ¿por qué escuchar música funciona efectivamente? Y aquí está respondido porque las personas se sienten mejor haciendo esta actividad y así, ¿sí? Asimismo tienen la C. Él dijo, sin música la vida es un error. Chicos, a ver, aquí les ayudo otra aquí en el texto, ¿sí? Como lo dijo, aquí está, como lo dijo Nietzsche, sin música la vida sería un error, ¿sí? Y ahí entonces ya sabemos, y así mismo la D, la E, la F y así, ¿sí? Al final también tenemos otra cosita que nos dice, ¿cómo te sientes cuando escuchas música? ¿Cómo nos sentimos? Depende de la música, ¿no? Si ponemos
música sad, a Billie Eilish, XXXTentacion, pues nos vamos a sentir un poco tristes, ¿no creen? Y así pues depende también si ponemos feliz, música de, no sé, música pop, lo que ustedes escuchen, pues depende del género que escuchen, de la música que escuchen, tienen emociones, ¿no? Nos dice que vamos a escribir sobre otra expresión cultural que disfrutes y descríbela. Otra expresión cultural, ¿entienden? La música es una expresión cultural. Aparte de esa, otras puede ser la poesía, los poemas, incluso las danzas, ¿sí? Con las danzas nos podemos expresar y de una manera cultural. Entonces vamos a buscar una que nos guste, que disfrute y la vamos a describir. Ven, las actividades están súper fáciles, chicos, están súper fáciles. Recuerden que la lectura la pueden pausar para poder realizarla, ¿sí? Estas serían todas las actividades de inglés. Y esas fueron todas las actividades de inglés. Recuerden que yo siempre se las dejo traducidas, están súper sencillas, igual sí las vamos a poder hacer súper fáciles. Igual si tienen alguna duda me la pueden dejar abajo en los comentarios o en mi Instagram, que es Ivana_Freire. Recuerden también que tienen que aquí en la página 22 y 23 se encuentran pues los compromisos, también tienen la hoja de reflexión, son preguntas pues personales de cómo hiciste el trabajo, qué te pareció, salió como esperabas, preguntas de este tipo que pues solo la pueden responder ustedes, o sea, cada uno con sus preguntas, y también tienen el diario personal, como lo digo, es personal, así que lo resuelve cada cual. Luego de eso tienen actividades de recreación y buen uso del tiempo libre, que pues esas actividades sí son opcionales. Estas serían todas las actividades. Aparte que llegamos al final del video, quería agradecerles porque ya somos 1000 personas, 1000 suscriptores, 1000 personas que siguen este canal. Quería agradecerles full, vamos a ir por mucho más y estoy muy feliz. No pensé que de verdad iba a progresar en este proyecto, pero pues nos está yendo súper bien y todo gracias a ustedes. Sería todo el video. Si les gustó, si les ayudó, me podrían ayudar con su like. Si no te has suscrito, te invito a formar parte de esta familia. Te puedes unir utilizando el botón rojo que dice suscribirse. Te puedes suscribir y activar la campanita de notificaciones que se encuentra justo al lado del botón de suscripción. También puedes dejarme en los comentarios preguntas o cualquier comentario que tú pienses o me quieras dar. Y bueno, esto sería todo. Los espero en un próximo video. Estén siempre puntuales. Esto ya fue todo. Ahora sí, nos vemos en un próximo video.